Hoy, 24 de junio, millones de personas en todo México y el mundo encienden velas, levantan altares, bailan alrededor del fuego y elevan oraciones a San Juan. Muchos lo hacen con devoción, otros con tradición. Pero el cielo no recibe todas esas ofrendas con agrado, porque hay algo que nadie te dijo. No toda celebración honra a quien pretendes invocar. Y algunos altares hoy se han vuelto portales espirituales disfrazados de fe. El Papa León XIV, en una advertencia que estremeció al clero en 1990, privado, decidió hablar públicamente por primera vez sobre una revelación perturbadora. En sus propias palabras dijo: «Estamos celebrando a San Juan como si fuera un símbolo folclórico, pero su voz sigue siendo la del desierto y su mensaje sigue siendo de juicio. Hoy, en nombre de una fiesta, muchos están abriendo las mismas puertas que él vino a cerrar. Porque cuando San Juan gritó en el desierto, no lo hizo para animar multitudes, ni para convocar festividades. Lo hizo para quebrar el silencio de los corazones endurecidos, para romper pactos ocultos y preparar el alma del pueblo para lo que venía. Su voz no fue un canto, fue un llamado de guerra. Y cada vez que olvidamos eso, encendemos un fuego que no ilumina, solo quema. Pero ¿qué ocurre cuando los símbolos usados para honrarlo no provienen del cielo, sino de manos contaminadas? ¿Y si el altar que preparaste hoy es exactamente el lugar por donde el enemigo entra sin que lo notes? ¿Sabías que hay elementos dentro de estas celebraciones que han sido infiltrados por prácticas no cristianas y que continúan siendo usadas año tras año por miles de católicos bien intencionados? Lo que estás a punto de ver no es entretenimiento. Es una advertencia, una exposición espiritual que puede incomodar, pero también salvar. Porque si hay algo que el infierno celebra en silencio, es ver a los hijos de la luz festejando con elementos de oscuridad, creyendo que están haciendo lo correcto. Y esta es la razón por la cual el Papa León XIV ha decidido romper el silencio justo hoy. Así que si tú también has preparado tu altar, si vas a encender una vela esta noche, o si simplemente has seguido esta tradición sin preguntarte su origen espiritual, quédate. Este mensaje fue reservado para ti. Y si sientes que algo en tu espíritu acaba de estremecerse, haz lo correcto ahora mismo. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesita saber la verdad antes de que sea tarde. Esta puede ser la advertencia que salve tu casa, o la que confirmará que ya era hora de limpiar tu altar. Durante siglos, el 24 de junio fue más que una fecha de calendario. Era el eco de una voz que no se apagaba, una que resonaba entre desiertos y corazones vacíos, la voz de San Juan. En sus orígenes, la celebración no era un espectáculo de luces, música ni pólvora. Era un día de recogimiento, de conversión, de confrontación espiritual. San Juan no fue un ídolo cultural, fue un profeta de fuego, cuya misión era despertar al pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, lo que vemos hoy en muchos pueblos y ciudades, altares decorados sin discernimiento, fuegos encendidos sin propósito, rituales mezclados con prácticas precristianas, no es más que el reflejo de una herida espiritual colectiva, la pérdida del verdadero sentido de lo sagrado. Muchos repiten palabras, elevan oraciones o encienden velas sin saber a quién están convocando realmente, ni qué puertas están abriendo sin querer. El Papa León XIV, al examinar las prácticas modernas asociadas a San Juan, advirtió que algunos elementos han sido infiltrados silenciosamente con simbolismos de origen pagano y esotérico. No se trata de prohibir la devoción, sino de purificarla. No se trata de apagar la fiesta, sino de devolverle su fuego santo. Porque cuando una celebración deja de apuntar al cielo, inevitablemente termina conectada con lo contrario. Una de las señales más inquietantes que el Papa ha recibido en los últimos años son los testimonios de familias que, tras montar altares supuestamente dedicados a San Juan, comenzaron a experimentar pesadillas, perturbaciones espirituales y sensaciones inexplicables en sus hogares. En muchos casos, los objetos utilizados habían sido adquiridos en mercados sin bendición o provenían de contextos cargados de prácticas oscuras. Y aquí se esconde el verdadero dolor. El enemigo no necesita que dejes de creer, solo necesita que celebres sin discernir, que conviertas lo sagrado en costumbre.
que reduzcas a un profeta a un muñeco de cartón y a la fe en una actuación folclórica. Porque así, poco a poco, el altar deja de ser un lugar de encuentro con Dios y se convierte en un escenario donde el mal se disfraza de tradición. Este es el corazón de la advertencia del Papa León XIV. No sigas rituales que no entiendes, no levantes altares sin dirección, no uses símbolos que no han sido consagrados a la luz. En el desierto, la voz de San Juan fue clara: enderezad los caminos del Señor. Hoy, esa voz te busca a ti. Las investigaciones espirituales que el Papa León XIV ha dirigido en los últimos años no fueron casuales ni teóricas. Fueron respuestas a una oleada de testimonios que llegaron desde distintos puntos de México y América Latina. Familias que, tras levantar altares para San Juan y celebrar su día con gran entusiasmo, comenzaron a vivir fenómenos extraños dentro de sus hogares. Desde discusiones constantes y enfermedades repentinas, hasta sombras visibles alrededor del altar, olores inexplicables y una sensación opresiva que no se iba ni con oración. Todo eso se repetía en un patrón inquietante, y el punto de origen era siempre el mismo: una celebración que había incluido elementos que, aunque parecían religiosos, no venían del cielo. El Papa envió discretamente a sacerdotes exorcistas, teólogos del discernimiento y agentes de investigación pastoral a las zonas afectadas. Lo que descubrieron dejó al Vaticano en estado de alarma. Muchos de esos altares incluían objetos que no habían sido bendecidos, velas adquiridas en mercados de prácticas mixtas, imágenes de San Juan, elaboradas por artesanos que mezclaban creencias ancestrales, y símbolos que, sin saberlo, abrían puertas espirituales. En algunos casos se usaban rezos que no venían de la iglesia, sino de tradiciones transmitidas oralmente con elementos de santería, esoterismo o pactos de fertilidad. La revelación fue clara. Muchas de las costumbres actuales asociadas al 24 de junio tienen raíces más profundas de lo que la mayoría imagina. Algunas de ellas provienen de rituales prehispánicos adaptados a la figura de San Juan durante la colonización, y que hasta hoy conservan oraciones, danzas y objetos que no están en comunión con la fe católica. Lo que empezó como un sincretismo cultural, hoy se ha convertido en una distorsión espiritual peligrosa. León XIV lo expresó con estas palabras: el enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo necesita que practiques una versión contaminada de ella. Si logra disfrazar lo profano como sagrado, ya tiene acceso legal a tu altar. Esto es lo que ocurre cuando se celebran fiestas religiosas sin discernimiento. No se trata de apagar la devoción, sino de purificarla, porque lo que está en juego no es una tradición, sino el estado espiritual de tu casa, y eso incluye revisar cada imagen, cada vela, cada oración aprendida por costumbre, y preguntarse: ¿de verdad esto viene de Dios? Por eso esta advertencia es urgente, no para infundir miedo, sino para romper la ignorancia espiritual. Porque lo que hoy se celebra con alegría, si no se revisa con seriedad, puede convertirse en una entrada para lo oculto. Y cuando el altar se contamina, no basta con apagar la vela. Hay que volver a encender la luz interior. Ahora te toca a ti. ¿En tu casa también se celebra a San Juan? ¿Hay altar? ¿Qué símbolos o prácticas has heredado sin cuestionar? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien que, hasta hoy, celebraba sin saber qué espíritu estaba detrás de su altar. La familia Mendoza vivía en un pueblo del interior de Veracruz. Católicos devotos, acostumbrados a levantar su altar cada 24 de junio desde hacía más de 3 generaciones. En ese altar colocaban una imagen antigua de San Juan, herencia de la abuela. Rodeaban la figura con veladoras, flores silvestres, ramas de pirul, agua bendita y una serie de listones rojos que habían sido parte de una promesa cumplida años atrás. La ceremonia era sencilla, pero llena de tradición. Cantaban, rezaban, bailaban un poco, y luego repartían panes bendecidos entre los vecinos. Pero hace 2 años, algo cambió. Esa noche, después de la celebración, la hija menor de la familia, una joven de 17 años, comenzó a tener pesadillas violentas. Soñaba con un hombre vestido de fuego que gritaba sin cesar. Su voz retumbaba en las paredes. En los días siguientes,
comenzó a sentir un peso insoportable en el pecho al acercarse al altar. Su comportamiento cambió. La alegría se desvaneció. La casa, antes llena de luz, comenzó a sentirse densa, silenciosa, como si algo invisible vigilara cada movimiento. Las oraciones ya no eran escuchadas de la misma manera. Las velas se apagaban solas, y un olor penetrante como a madera húmeda quemada empezó a emerger del rincón donde estaba la imagen de San Juan. Desesperados, buscaron ayuda en su parroquia. El sacerdote local, incapaz de explicar lo que ocurría, decidió contactar al obispado. Y, desde ahí, el caso llegó hasta los oídos del Papa León XIV, quien ya había advertido sobre situaciones similares. Por orden suya, fue enviado un sacerdote exorcista con experiencia en discernimiento de objetos contaminados. Su llegada no fue bienvenida por todos, pero los Mendoza estaban listos para hacer lo que fuera necesario. El exorcista no tardó en detectar el epicentro del problema. Aquella imagen de San Juan, pese a su apariencia inofensiva, había sido elaborada por un escultor que antiguamente practicaba rituales esotéricos y entregaba ciertas piezas como puentes de protección dual. La figura, aunque representaba al santo, había sido consagrada originalmente en un rito sincretista, donde se invocaban entidades distintas al Dios vivo. Ese altar, año tras año, era reactivado sin saber que no estaba siendo encendido para el cielo, sino para aquello que habita en las sombras. El ritual de liberación duró varios días. La imagen fue retirada, los objetos contaminados quemados, bajo oración, y la familia pasó por una etapa de conversión profunda. Hoy, los Mendoza han vuelto a orar con discernimiento, y aunque conservan la devoción a San Juan, han aprendido que la intención no basta si el altar está contaminado, porque no se trata de lo que tú crees, sino de lo que se activa espiritualmente a través de cada símbolo que colocas. El Papa León XIV comparte esta historia como un llamado a la conciencia, porque no basta con celebrar una fecha sagrada. Hay que discernir con qué espíritu lo estás haciendo. La fe no se hereda a ciegas. Se vive con ojos abiertos y altar limpio. Tras las investigaciones y los casos documentados por el Vaticano, el Papa León XIV decidió revelar públicamente las 3 prácticas más peligrosas que, aunque aparentemente inofensivas, están contaminando la celebración de San Juan en miles de hogares católicos. Lo más alarmante es que estas acciones no solo se repiten cada año, sino que han sido normalizadas, incluso dentro de familias piadosas. Y es precisamente esa normalización lo que ha permitido al enemigo operar en silencio. 1. Promesas y rituales de venganza o justicia personal. En muchas regiones, aún persiste la práctica de hacer promesas fuertes a San Juan con el objetivo de que castigue a un enemigo, haga justicia en un juicio, o hasta haga pagar a alguien que ha causado dolor. Estas oraciones, aunque envueltas en lenguaje religioso, no provienen del Espíritu Santo, sino de deseos humanos mezclados con rencor. Al ofrecer una vela, un sacrificio o un rezo con ese tipo de intención, el altar deja de ser un espacio de luz y se convierte en un altar de manipulación. El Papa advierte: el infierno entra fácilmente donde se celebra con odio disfrazado de fe. 2. Uso de objetos comprados sin bendición o de procedencia desconocida. Cada vez más personas adquieren imágenes de San Juan, veladoras, amuletos y decoraciones religiosas en ferias, mercados o puestos ambulantes sin conocer su origen. En muchos casos, estos objetos han sido elaborados sin consagración o incluso han sido manipulados en talleres donde se mezclan creencias ocultistas sin que el comprador lo sepa. El Papa León XIV ha recibido informes de imágenes contaminadas que silencian la oración, absorben la paz espiritual del hogar y generan confusión interior. Cuando un objeto que debería representar lo santo ha sido ofrecido a otra entidad, ya no porta bendición, porta influencia. 3. Invocaciones mezcladas con prácticas esotéricas o de sincretismo espiritual. Hay oraciones populares que han sobrevivido durante siglos, pasadas de boca en boca, que incluyen frases que no provienen de la tradición católica, sino de adaptaciones sincréticas. Algunos rezos a San Juan incluyen invocaciones al sol, al fuego como ente consciente, o referencias a ciclos lunares.
Incluso, hay quienes colocan su imagen junto a elementos de rituales indígenas, africanos o del espiritismo. El Papa ha sido categórico cuando se invoca a San Juan con 1900 palabras que él nunca pronunció. Se está abriendo una puerta a entidades que nunca deberían entrar. Estas tres prácticas, cuando se combinan, intención desviada, objetos contaminados y oraciones deformadas, crean un ambiente espiritual ideal para que lo profano se infiltre bajo el disfraz de lo sagrado. Y lo más trágico es que muchos creen estar celebrando una fiesta católica, cuando en realidad están alimentando un fuego que no viene del cielo. El llamado del Papa León XIV es urgente. Examina tu altar, mira tus palabras, observa qué has heredado sin revisar, y si encuentras alguna de estas tres prácticas en tu casa, no lo ignores. El altar que hoy limpies podría ser la salvación espiritual de tu familia. Hay un momento en todo mensaje profético donde ya no se puede suavizar la verdad, donde el amor se expresa no con caricias, sino con advertencias. Y este es ese momento. El Papa León XIV lo dijo con palabras que helaron la sala donde se encontraba el Consejo Espiritual del Vaticano. Muchos de nuestros fieles están encendiendo velas sobre altares que ya no son del Señor, sino del enemigo. Porque el mal no necesita robarte la fe, solo necesita disfrazarse de ella. Y si logra entrar en tu casa a través de una imagen mal consagrada, una oración deformada o una promesa cargada de rencor, no tardará en echar raíces. Lo hace lentamente, sin violencia, sin escándalo. Comienza apagando tu deseo de orar. Luego, siembra confusión en tus pensamientos. Después, convierte tus velas en humo y tu altar en peso. Y cuando te das cuenta, ya no sabes si estás celebrando a San Juan o solo cumpliendo un rito vacío. Por eso, esta no es solo una fecha litúrgica más, es una grieta. Un día donde los cielos se abren para mirar qué tipo de fuego estás encendiendo. Porque no todo fuego alumbra. Algunos solo calientan el orgullo, otros alimentan la tradición, y algunos, silenciosamente, convocan lo oculto. El Papa ha sido claro. Cada altar levantado sin discernimiento se convierte en un escenario de legalidad espiritual. Y si no sabes qué espíritu está detrás de cada símbolo, entonces ya no estás orando, estás entregando acceso. Hay casas que han sido consagradas sin saberlo, altares donde la luz no baja, palabras que no suben, familias que no entienden por qué sus oraciones rebotan en las paredes. Y si el problema no es la fe, sino el canal por donde se está dirigiendo, hoy, 24 de junio, mientras miles celebran, tú estás aquí, escuchando algo que no muchos soportan oír. No es una acusación, es un llamado. Es el momento de mirar tu altar con otros ojos, de dejar de repetir lo heredado sin filtrar, de reconocer que no todo lo que se celebra bajo el nombre de San Juan agrada al cielo, y que, a veces, lo más sagrado que puedes hacer es encender el fuego interior, en silencio, con pureza y verdad. ¿Sientes que en tu casa algo cambió espiritualmente después de alguna celebración? ¿Alguna vez experimentaste un altar que parecía atraer más oscuridad que paz? Escríbelo en 1900 en los comentarios. Lo que compartas aquí puede ser la señal que otro necesita para despertar, antes de que el fuego consuma lo que parecía sagrado. No basta con haber escuchado, no basta con haber sentido, porque lo sagrado no transforma por exposición, sino por decisión. Y hoy tú estás frente a una. No importa si has celebrado este día durante toda tu vida. No importa si en tu altar hay elementos heredados que ni siquiera sabes de dónde vienen. Lo que importa es lo que harás ahora. Porque si el cielo te permitió ver, es porque te está invitando a limpiar. El Papa León XIV lo expresó con palabras que resuenan como campanas en medio del silencio. Todo altar que no ha sido consagrado debe ser revisado. Toda imagen que no ha sido discernida debe ser retirada. Y toda celebración que no tiene su centro en Dios debe ser purificada con fuego santo. Y ese fuego comienza dentro de ti. No necesitas esperar que alguien venga a bendecir tu casa. Hoy, tú puedes hacer lo que generaciones antes no se atrevieron. Cortar cadenas espirituales heredadas, renunciar a promesas hechas en ignorancia y encender un nuevo altar, invisible, pero real, en el centro mismo de tu alma.
Cierra tus ojos por un instante. Visualiza tu hogar. Visualiza tu altar. Recuerda cada objeto que has colocado ahí, cada palabra que has dicho, cada promesa que has hecho. Y ahora, con el corazón limpio, repite esta oración. Señor del cielo y de la verdad, hoy reconozco que celebré sin entender, que levanté altares sin discernimiento, que repetí palabras que no venían de ti. Te pido que ilumines cada rincón de mi casa, cada objeto, cada símbolo, cada recuerdo. Si algo fue colocado sin tu aprobación, si algo fue ofrecido sin tu espíritu, te ruego que lo muestres, que lo expongas y que lo limpies. Renuncio a toda promesa hecha fuera de tu voluntad. Y hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, consagro mi casa, mi altar y mi alma solo a ti. Haz de mí un guardián de lo santo, un vigilante del fuego verdadero y un hijo obediente que celebra solo lo que el cielo aprueba. Amén. Si has hecho esta oración con el alma, ya no eres el mismo. Y lo que harás después de este video será aún más importante que lo que has escuchado. Porque en el próximo mensaje te revelaremos algo que muchos sospechan, pero pocos se atreven a mirar de frente. Los 3 símbolos que parecen católicos, pero están sellando pactos ocultos en los hogares más devotos. Lo que verás puede salvar tu casa, o confirmar que llegó la hora de derribar tu altar y comenzar de nuevo.